Muy buenos días, chicos. Hoy les voy a hablar de una cosa que se llama los cuatro pilares de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Ya se los nombré en algún momento, pero bueno, los vamos a ver y vamos a ver un ejemplo de dónde está cada uno de estos pilares. ¿Sí? Bien, esto es lo que tienen que saber. Ustedes ya saben lo que son las clases, ya saben lo que son los objetos, ya saben crear clases, instanciarlas para tener los objetos y actuar con ellos, ¿sí? Usarlos. Así que vamos a hablar primero del primer pilar, ¿sí? Que es la abstracción, ¿ok? Abstracción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de abstracción? Bueno, es una capacidad, ¿sí?, que tenemos cuando usamos este paradigma de programación, que es la programación orientada a objetos, y que no importa en qué lenguaje lo hagamos, es la capacidad que tenemos para representar solo la información importante para resolver nuestro problema, ¿sí?, o para hacer lo que queramos con nuestro problema, el problema que estamos tratando de solucionar con código, sin dar detalles que no son necesarios y que enturbiarían toda la percepción del problema y la resolución, ¿sí? Entonces, un ejemplo les voy a dar de esto, ¿sí? La abstracción la hacemos en la clase, por supuesto. La clase es nuestra entidad fundamental para trabajar con programación orientada a objetos. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, fíjense, estamos haciendo una aplicación. No tengo un ejemplo muy usable con microcontroladores, que es con lo que más hablamos, pero les voy a dar un ejemplo de uso, digamos, ¿sí? Imagínense que ustedes están haciendo una aplicación tipo Uber o tipo algo de taxis, ¿sí? Entonces ustedes en su aplicación van a tener una clase auto, seguramente, ¿no? Es esperable. Entonces la clase auto va a contener información, va a tener, ya saben, propiedades y métodos, ¿sí? O sea, datos y acciones para hacer con esos datos lo que queramos, obviamente, que nos lleven a resolver nuestro problema, obvio. Pero esa clase auto, ¿qué va a tener? Y como yo voy a usar el auto como taxi, seguramente lo que voy a necesitar de ese auto es el color, la patente, el dueño, seguramente dónde está ubicado o dónde es su base, si fuera algo tipo Uber, ¿no? Tal vez un método que me provea la ubicación en tiempo real, ¿sí? Eso estaría bien para una aplicación de este tipo. Y no mucho más. ¿Quién es el conductor? Digamos, ese tipo de cosas que necesito saber cuando voy a mandar un taxi a algún lado, ¿sí? Que va a ser un auto de tal marca y modelo, rojo, con tal patente y que lo conduce alguien que se llama Guillermo. Listo. Eso es más o menos lo que necesito. Sí, y que está a 10 cuadras del lugar donde tiene que ir. Sí, y con esa información ya me basta. Ahora imagínense otro caso. Estoy haciendo una aplicación para un taller, para mantenimiento de autos, ¿sí? Entonces, yo también voy a tener una entidad, una clase que se llame auto en mi aplicación de registro de mantenimiento y de mantenimientos preventivos de autos. Voy a tener la clase auto, pero en este caso me van a importar otras cosas. Me va a importar fechas del último cambio de aceite, la fecha que le cambié la pastilla de freno, todo el historial, el registro de mantenimientos que se le ha ido haciendo al auto, qué cosas se cambiaron. Bueno, en fin, datos un poco más técnicos, un poco más mecánicos si quieren, números de serie del motor, del chasis y demás. Además de marca, modelo, por supuesto, como teníamos en la aplicación taxi. Pero acá ven que la misma clase, auto, va a tener dos representaciones diferentes dependiendo de a dónde la use y qué problema quiere resolver. Bueno, eso es la abstracción. Hacer una abstracción es eso. Tener disponible solamente la cantidad de datos que necesitamos y que son relevantes, ¿sí? No vamos a tener absolutamente todos los datos de un auto en ninguno de los dos casos. ¿Está bien? Siempre los que necesitemos. Eso es abstracción. Vamos con el segundo de los pilares, que es encapsulamiento. Encapsulamiento.
Encapsulamiento es una propiedad que nos permite, que nos permite tener justamente propiedades, que son los datos adentro de la clase, y los métodos, o sea, las funciones que operan sobre esa data, sobre esas propiedades, todos juntos, ¿sí? Encapsulados en una sola entidad, que es mi clase, ¿sí? Mi clase lo junta todo y después se mueve todo junto. No es que yo puedo hablar de un método de la clase como algo separado de la clase. La clase es una sola y viene como una unidad, con todos sus métodos y todas sus propiedades adentro. Esa cosa es indivisible. Ustedes no pueden agarrar un pedacito de la clase y usarla. Usan la clase entera. ¿Está bien? Eso es encapsulamiento. Y también es este tema de que podemos poner ciertas partes. A ver, vayamos a animal, por ejemplo. Ahora les muestro dónde estoy. Aquí. Animal. ¿Sí? Fíjense que yo tengo cosas que son públicas, privadas y protegidas, ¿sí? Que están marcadas adentro de una clase que se llama animal. Y esta clase va a exponerme solamente las cosas públicas de afuera, las cosas privadas ya saben hacia adentro, las cosas que están como protected no son accesibles desde afuera, pero son accesibles desde cualquier clase derivada de esta. Ahora hablamos de eso. Esperen un minuto. Bien, así que eso sería encapsulamiento, ¿sí? Poder mover esa cosa que llamamos clase, o el objeto en realidad que instanciamos de esa clase, toda junta, ¿sí? No poder usar partecitas de esa clase. Nuestro tercer pilar, y acá viene la parte interesantísima, es la herencia. Y va a venir de la mano del cuarto, ya lo vamos a ver. Pero vamos a hablar un poquito de la herencia. ¿Qué es la herencia cuando hablamos de programación orientada a objetos? Bueno, es exactamente lo mismo que la herencia cuando hablamos de seres humanos. O de la herencia de que le dejó un gobierno al otro, o la herencia que, ¿entienden? Es algo que se hereda, ¿entienden ese concepto de herencia? Bueno, en clases ustedes pueden definir una clase base o una clase padre, de la cual heredan todas sus propiedades y métodos y construyen otra clase derivada, ¿sí? Se llaman así, clase padre o clase base y clase derivada al hijo o clase hijo, si quieren, en algunos textos también lo pueden encontrar así, que la idea es que la clase derivada hereda todo lo de la clase base. O sea, ustedes pueden hacer una clase. Imagínense, en casi todos los ejemplos de los libros que he visto, es muy común encontrar, por ejemplo, la clase base figura geométrica. Y las clases hijas que heredan de figura geométrica son cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo y demás, ¿sí? En la clase base, prácticamente, ¿qué significa esto? Que en la clase base vamos a poner todas las cosas comunes a esas series, por ejemplo, en esto que les decía de las figuras geométricas. En la clase base vamos a tener las cosas comunes, y en las clases derivadas vamos a tener métodos y propiedades específicos para cada uno de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, la clase círculo va a tener algo que se llama radio o diámetro, y ese radio o diámetro no va a estar en la clase cuadrado, por ejemplo. Pero las dos son figuras y van a tener cosas comunes, ¿sí? Por ejemplo, área. Podés sacar el área de un círculo y podés sacar el área de un cuadrado. A pesar de que sean diferentes los métodos de cálculo, ambos tienen área, ambos tienen perímetro. Esas cosas son comunes, ¿está bien? Cómo lo calculás difiere, pero que tienen algo que se llama área es común, ¿verdad? Entonces, eso es lo que implica la herencia, que vamos a reusar objetos creando otros objetos derivados de esos padres. ¿Está bien? Entonces no vamos a tener que reescribir un montón de cosas. Esa es la ventaja, ¿no? En la práctica esa es la ventaja, no tener que reescribir un montón de cosas y pensar nuestra jerarquía de objetos, porque se arma una jerarquía de quién es el padre y quién es el hijo y quién es el hijo de ese hijo y quién es el abuelo de esta clase y así, ¿no es cierto?
con respecto a herencia no tengo mucho más que decirle. Ahora lo vamos a ver acá en un ejemplo muy particular, que es más interesante verlo que esta parte teórica, digamos. Es verlo en vivo aplicado es mucho más interesante. Pero también les puedo decir que existen 2 o 3 conceptos de herencia un poquito diferentes. Siempre hablan de lo mismo, hablan de métodos y propiedades siendo traspasadas de padres a hijos, ¿sí? Pero podemos definir a muy grandes rasgos en una clasificación muy burda. Podemos definir 2 tipos de herencia: la herencia simple y la herencia múltiple. ¿A qué me refiero con herencia simple? Que es lo que más se usa hoy en lenguajes modernos. Herencia simple es que cualquier clase solamente puede tener una clase padre, una sola. No puede tener 2 padres, ¿sí? Entonces se arma como una línea de herencia. Yo creo mi clase de base y heredo mi clase hijo, que no puede heredar más cosas de otra clase. ¿Está bien? No podemos componer clases con herencia. O sea, no puedo tener una clase base 1, una clase base 2 y un hijo que herede de base 1 y de base 2, por ejemplo. Eso es herencia simple. Y herencia múltiple es justamente lo contrario, es que yo puedo tener toda la cantidad de clases base que quiera. C++ les permite la herencia múltiple, ¿sí? Les permite tener un objeto que sea un hijo de muchas clases, o sea que esté que sus métodos vengan de un montón de clases base, de todas las que ustedes quieran. Pero ya les advierto que eso se dejó de usar porque complica muchísimo la forma en que se relacionan estas clases, ¿sí? Te complica mucho saber de dónde sacó cuál método y tal otro. Es una forma bastante... Se puede armar una cosa bastante compleja. Entonces, a pesar de que C++ lo permite, les aconsejo encarecidamente que no lo usen. Que no usen herencia múltiple, que si tienen una clase derivada, solamente herede de una sola clase base y nada más. ¿Está bien? Y lo último, espero que se haya entendido herencia. Ahora ya sé que esto queda muy en el aire, pero ya lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Les va a gustar, les va a encantar, de hecho. Y después tenemos lo que se llama polimorfismo. Acá estoy obligado a decirles qué es polimorfismo. En todos los textos los van a encontrar de todas maneras, pero se los comento. Polimorfismo, poli significa muchos y fismo, no sé, morfo creo que era, morf, significa forma, ¿sí? Entonces polimorfismo significa muchas formas. Y se refiere a que nosotros, bueno, esperen, vamos a ir un poquito más, les voy a decir las clasificaciones de polimorfismo. Polimorfismo puede venir en 2 sabores, digamos. Uno es polimorfismo por sobrecarga, ¿sí? Vamos a anotarlo acá. Por sobrecarga, ¿sí? Que es cuando ustedes tienen un par de funciones, ¿sí? Dije bien. Esto lo pueden hacer, no necesariamente es algo de programación orientada a objetos, lo pueden hacer en cualquier lugar. Pueden tener 2 funciones que se llamen exactamente igual y que devuelvan exactamente el mismo tipo. Eso no se puede violar esa regla. ¿Está bien? La sobrecarga es cuando ustedes tienen más de una función que devuelve el mismo tipo, que se llaman igual, pero que difieren en sus argumentos. ¿Está bien? O sea, los datos que ustedes les van a mandar a la función difieren entre una y otra de las definiciones. Ustedes van a tener varias definiciones de funciones, ¿sí? Que solamente pueden diferir en el número o en el tipo de sus argumentos. Entonces, ¿qué pasa? No hay confusión, no puede haber confusión en C++ y más que nada con esto del tipado, ¿no es cierto? El tipado fuerte y estático que tiene. Cuando ustedes llamen a una función de cierto nombre, para la cual haya muchas versiones que solo difieran en sus argumentos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los argumentos son lo que le mandamos entre los paréntesis, ¿no? Como les digo, en cantidad o en tipos de los argumentos.
¿qué va a hacer el programa en tiempo real, en tiempo de ejecución? Se va a fijar qué argumentos le estamos pasando a esa llamada, ¿sí? Cuando yo llame a suma y le paso 2 enteros, ¿sí? Va a ver cuál de las funciones suma que yo tengo definidas, ¿sí? Acepta 2 enteros. ¿Está bien? Si yo a suma le paso 3 números de coma flotante, va a buscar la versión de suma donde acepte 3 números de coma flotante. Y así. O sea, va en tiempo de ejecución resolver cuál versión de esa función se llama. ¿Está bien? Ese es el polimorfismo por sobrecarga. Nosotros tenemos un montón de funciones que se llaman igual, devuelven el mismo tipo. Lo de devuelven el mismo tipo entienden por qué, ¿no es cierto? Porque en tiempo de ejecución yo necesito saber, en realidad en tiempo de compilación yo necesito saber qué tipo de dato me devuelve una función. Y si yo tengo un montón de funciones que se llaman igual, ¿sí? Y que me devuelven distintos tipos, ¿cuál estoy llamando? Jamás puedo saber. Entonces, ¿cómo resuelvo el tipo que me retorna esa función? No lo puedo saber. ¿Y cómo hago para usar eso que me devuelve esa función? No sé. Si no tiene tipo definido, no sé. Entonces falla la compilación directamente. Eso lo van a ver. Espero que se entienda. Eso tiene mucho sentido, digamos. El otro tipo de polimorfismo es polimorfismo por herencia. Herencia es lo que acabamos de ver. El polimorfismo por herencia es de lo más interesante que vamos a ver en este ejemplo. De hecho, este ejemplo lo escribí solamente para demostrar lo que es polimorfismo, porque es una cosa valiosísima y muy interesante que nos permite eliminar los if. ¿Se acuerdan? Yo siempre les digo, o suelo decirles, que tener muchos if o muchas bifurcaciones, digamos, en nuestro código, sea como sea que la hagamos, es complejo de seguir. Cuando nosotros empezamos a anidar cosas, a anidar condiciones, o a tener condiciones cada vez más complejas que dependen de estados, el código se vuelve bastante difícil de seguir y mucho más difícil todavía de mantener. Si ustedes vuelven a un código que tenga muchos if anidado con else, con un switch adentro, adentro de ese switch en cada case otro if con un else y un if adentro, es imposible. No lo van a entender, van a perder, cada vez que vuelvan a ese código van a perder horas y horas y horas hasta que entiendan qué estaban haciendo y bajo qué condiciones entra aquel if que está allá en el anidado como en un cuarto nivel por allá adentro, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de escribir siempre el código con la menor cantidad de estas condiciones, ¿sí? Para que sea mucho más sencillo de seguir, más lineal. Si lo quieren, esto mientras más indentado esté, y peor es. Es una indicación de un código que puede llegar a mejorarse o que puede ser malo, o bueno, en muchos casos es justificado, pero como les digo, hay que tratar de escribirlo de otra manera para que pueda seguirlo, ¿sí? Eso hace el mantenimiento del código se torna muy complicado cuando uno pone muchas condiciones, ¿sí? Muy difícil de seguir porque es muy difícil para nosotros hacernos una idea en la cabeza de bajo qué condiciones específicas de estos 14 estados que estoy testeando en estos if se cumple esta serie de condiciones anidadas para yo llegar a ejecutar esta línea de código. ¿Me entienden, no? No les estoy mostrando nada en la pantalla, pero espero que lo estén visualizando en su mente. Digamos, es muy complejo llevar en la cabeza el estado de un programa para saber cuándo se ejecuta una cosa u otra. Y entonces es muy difícil de debuguear, es muy difícil todo. Es muy difícil pensarlo, releerlo. Es feo de leer. Ya a ojos vista le tiene que saltar que se complica, ¿sí? Entonces, polimorfismo por herencia lo que nos va a permitir es eliminar if, y eso es lo más hermoso que les puede pasar. En realidad lo que hacemos en polimorfismo por herencia es redefinir métodos que existen en una clase base, pero los redefinimos en su clase derivada, en las clases derivadas. En las clases derivadas nosotros ofrecemos métodos más específicos para ese hijo en particular. Y sin más cháchara, vamos a ir a ver este ejemplo,
porque se los escribí justamente para demostrar eso. ¿Sí? Vamos a comentar esto acá para que no tenga errores de compilación. Y les voy a mostrar este codiguito. Este codiguito que... Primero les voy a mostrar qué tengo escrito, ¿sí? Yo tengo escrito, fíjense que vamos a cerrar esto por aquí, vamos a cerrar esto por aquí. Fíjense que mi programa tiene el main, ¿sí? Y después, es decir, lo que sería el ino, ¿está bien? Y después tiene una serie de clases en lib, como siempre hacemos en Platformio, ¿sí? Tenemos la clase animal, la clase cat, que sería gato, la clase dog, recuerden que siempre me gusta escribir en inglés, pero yo les voy traduciendo. Dog, que sería perro. Parrot, que sería un loro. Y snail, que por ahora no la vamos a usar, pero después la agrego, es simplemente para demostrarle la potencia de esto. Snail es un caracol, ¿sí? Entonces vamos a ver la clase animal, que suena animal, suena a clase base, ¿verdad? Y perro, gato, conejo, loro, suena a clase hijo de animal, ¿no es cierto? Estamos viniendo de algo muy general como es animal, esa idea, ese concepto, esa abstracción, y vamos a algo particular como un perro, o un gato, o un loro en este caso, ¿está bien? Vamos a ver animal. ¿Qué tiene animal acá? Ya saben, hacemos la definición para que no se incluya varias veces. Y bueno, definimos la clase animal, ¿sí? Como público, tiene su constructor. Y en su constructor acepta un entero, que son el número de patas, ¿sí? Piernas, le puse. Y un puntero a char, es decir, un array de chars, que es el nombre, ¿sí? ¿Saben por qué lo hago así? Porque si no, yo tendría que definir acá un char array, ¿sí? Digamos, tendría que definir, ahí, ¿sí? Y recuerden que nosotros tenemos que reservar espacios de memoria para cada uno de los arrays que querramos usar. Entonces, ¿cuántos espacios le doy? ¿5? ¿Es muy corto para un nombre? ¿10? ¿15? ¿Cuánto les doy? ¿Cuánto reservo en cada vez que instancio animal? ¿Cuánto espacio reservo? Y no sé, porque un nombre puede ser cualquier cosa, puede ser 2 letras, pueden ser 15 o pueden ser 25, no sé. Así que lo que hago es mandarle un puntero a donde este pedazo de código va a encontrar el inicio de una cadena de caracteres, por eso char, un puntero char, ¿sí? Que va a ser el nombre, ¿ok? Yo a priori, acá, en este momento, no sé qué largo va a tener esa cadena que me van a hacer llegar cuando llamen a este constructor de animal, ¿está? Por eso se usa el puntero char, ¿eh? Y después, fíjense, esto es muy interesante, virtual, ¿sí? Estoy marcando un método que se llama speak, o sea, habla, ¿sí? Un método que se llama speak, lo marco como, bueno, no devuelve nada, es void, no recibe nada como parámetro, es simplemente un método de la clase público, así que voy a poder acceder desde afuera, pero lo marqué como virtual, ¿sí? ¿Por qué lo marqué como virtual? Esta es la condición para poder sobreescribir el método speak en una clase hija derivada, ¿sí? En una clase derivada yo voy a redefinir este método speak para el perro, para el gato, para, no sé, el loro que tengo ahí, ¿sí? Así que la marco como virtual, ¿está bien? Yo podría... bueno, no vamos a hablar de esto ahora, perdonen. Y después tengo otra funcioncita que hace, que se llama getName, o sea que me devuelve, supongo yo, si getName lo voy a llamar desde afuera, lo que va a hacer es devolverme el nombre de ese animal. ¿Qué me va a devolver? También es virtual porque la voy a redefinir. Creo que la redefino, no estoy seguro, pero ahora lo vemos, ya no me acuerdo, lo escribí hace varios años a esto. Pero me devuelve también un puntero a char. ¿Por qué? Porque yo no sé el largo del nombre, entonces yo devuelvo un puntero. O sea, piensen en esto, yo lo que estoy devolviendo acá, al decir devuelvo un puntero a char, lo que estoy devolviendo acá es la posición de memoria a donde arranca una cadena de caracteres. ¿Dónde termina? Yo a priori no lo sé, ¿sí? Pero C++, que es muy inteligente y está muy bien armado,
sabe que esa cadena va a terminar cuando va a empezar donde yo le mando, ¿sí? Yo le mando una posición de memoria, así que eso es una celda de memoria, un byte a donde arranca esto. ¿A dónde termina? Donde encuentra el null terminator, que es el /0, ¿se acuerdan? El terminador null de la cadena de caracteres. Acuérdense que una cadena, si yo como nombre acá le hubiera mandado Bobby, ¿sí? Son 4 caracteres. Yo le voy a mandar la dirección donde está guardado el primero. Pero en realidad en la memoria lo que está haciendo C++ es guardar la B larga de Bobby en esa posición de memoria, la O que sigue en la siguiente, la otra B larga en la siguiente y la I latina o griega, no importa, en la siguiente, y después está usando un quinto byte para guardarme el null terminator, el /0, ¿sí? Ese /0 le dice a C++, le indica acá termina esta cadena de caracteres, ¿ok? Entonces al final ocupa 5 bytes para guardar un nombre que tiene 4 letras. ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Sí, por supuesto que tiene sentido. C++ ya lo sabe a eso. Entonces yo le mando el puntero al primero. Sabe dónde termina, lo va a encontrar eventualmente, así que no importa. Y ya fíjense que acá ya defino esto, ¿sí? La defino inline, como se llama, como se dice, ¿sí? Este es el nombre de esta definición acá, porque acuérdense que este es el H, es el header. No necesariamente debería definir todo acá, pero lo defino acá. Como es muy cortita, no tiene ni sentido. Es mucho más cómodo definirlo acá y ya tenerlo listo. Después tenemos como privado el número de piernas, de patas, que yo no quiero que nadie me los modifique, ¿sí? Yo quiero saber qué número de patas tiene el animal. Ya sé que esto suena a ridículamente sencillo, pero bueno, es para el ejemplo. Sin que nadie me lo modifique. Es lo que hacíamos con pin cuando estábamos definiendo clases para LEDs, para botones y demás. Y después tengo el nombre interno, ¿sí? Que nadie me lo puede cambiar. Fíjense que yo puedo setearle el nombre cuando llamo al constructor de animal y después yo no proveo ningún método para que alguien me cambie el nombre. Por supuesto, tiene sentido, ¿no? Lo único que puedo hacer con el nombre después de definirlo en el constructor es pedírselo. Es preguntarle qué nombre tiene tal instancia de esta clase animal. Y eso es todo. Y esto me va a devolver el nombre, pero yo no lo puedo cambiar. Está protegido, así que a name, a guión bajo name, digamos, al interno, lo van a poder ver los hijos de animal, todos los que hereden de animal, pero no lo va a poder ver alguien desde afuera. Y eso está bien, ¿sí? Lo van a poder usar todos los hijos, nada más. Entonces vamos a borrar este snail, vamos a sacarlo por ahora y vamos a ver cómo está definido animal.cpp, que lo tengo acá, ¿sí? Fíjense que incluyo animal.h, incluyo Arduino porque acá adentro estoy usando serial print, por eso nada más, si no, no sería necesario. Y fíjense esto. Este es el constructor, ya saben cómo se hace, ¿no? Este es el constructor de animal, que por supuesto tiene el mismo nombre y retorna nada, ¿sí? Y que recibe esas dos cosas que acabamos de ver. Lo único que hace el constructor es guardarme esos dos valores que yo le paso al constructor en mis variables internas y a partir de ahí yo ya las puedo, digamos, las persisto en el objeto. Cuando yo llamo al constructor, instancio esta clase, yo voy a dejar guardado el número de patas y el nombre en ese objeto, ¿sí? La clase me los va a guardar en _legs y _name, ¿ok? Entonces lo que yo le pase me lo va a guardar ahí, entonces yo lo voy a poder usar cuando quiera, ¿está bien? Y eso sería lo único que hace animal, ¿sí? En speak, ¿qué hace animal? Acuérdense que speak, habla, era virtual, ¿sí? O sea que yo la voy a poder sobreescribir en sus clases hijo. Entonces, speak, por defecto, de un animal que yo todavía no sé cuál es, ¿está? Lo único que hace es me imprime en la consola, no sé cómo hablar. Flaco, yo soy un animal, pero no sé qué tipo de animal soy. Entonces, ¿cómo te voy a hacer un sonido de un tipo de animal que yo no sé qué es? Imposible, ¿verdad? Entonces, por eso está definido así en la clase base. Animal es la clase base de las otras. ¿Está bien? Bien. El animal genérico no sabe cómo hablar, por supuesto. No es un perro, no es un gato todavía, no es un loro y no es nada todavía. Es simplemente un animal.
¿ok? Así que vamos a ver las clases hija de estas, ¿sí? Vamos a ver perro, porque me gustan los perros. Entonces, dog.h hace la misma historia de definir ¿se acuerdan? La variable para que no se incluya dos veces. Incluye animal porque animal va a ser su padre, ¿sí? Y fíjense cómo está. ¿Se acuerdan cómo definía animal? Ponía class, animal y ahí arrancaba a definir todo, ¿sí? Y listo, así de simple. Bueno, fíjense en dog.h. Dice class dog, public animal. ¡Wow! Eso cambió. ¿Qué me está indicando esto? Este public animal significa que yo estoy heredando. Esta es la sintaxis que tengo que usar para que dog herede todo de animal. ¿Está bien? Y fíjense lo que tiene dog. Dog tiene su propio constructor, ¿sí? Que por supuesto va a pedirnos, esto es legs en realidad, no es necesario que le ponga, acuérdense que esto es solo una firma de la función, ¿sí? Es simplemente, no es la definición de la función, sino que es la declaración de la función. Entonces lo único que necesito es darle los tipos, o sea, int y char. Yo podría hacer esto y esto seguiría funcionando sin ningún problema. Pero en general tengo la costumbre de ponerle los nombres porque para mí tienen sentido, digamos. O sea, le da un poco más de sentido a esto. Porque si no, si dejo solo int sin ponerle legs, yo no sé qué le estoy pasando a dog y tengo que ir a dog.cpp a ver realmente cómo es el constructor y los nombres que le puse como para que tenga sentido. Entonces se los pongo. Así que vamos a dejárselos puestos. Y también tiene speak. Acuérdense que yo les dije que en animal speak era virtual, entonces yo puedo redefinirla en todos sus hijos. Dog es un hijo de animal o una clase derivada de la clase base animal, así que la va a poder redefinir, ¿sí? Vamos a ver qué hace dog en el CPP, ¿sí? Fíjense que acá también incluyo animal.h, incluyo dog.h por supuesto, y incluyo Arduino porque estoy usando el serial, ¿ok? Miren primero, vamos a guardar ahí, miren primero el constructor de dog, ¿sí? De perro. Ya sabíamos, este es el constructor dog de la clase dog, ¿está bien? Que por supuesto que no devuelve nada y que acepta un entero que son las piernas o las patas y un puntero char que es el nombre y que se los va a pasar, acá fíjense, acá está la cosa, el truco, digamos, que se lo va a pasar al constructor de animal, porque animal me guarda legs y name, ¿se acuerdan? Fíjense acá que animal tiene legs y name. ¿Está bien? Dog no lo tiene. ¿Ven? Lo único que tiene dog es su constructor, pero no tiene ninguna forma de guardar en el objeto dog, no tiene ninguna forma de guardar el número de patas, ni el nombre. ¿Está bien? ¿Quién lo guarda? Animal, que es su clase padre. Entonces, dog, ¿qué hace? Se le pasa los dos parámetros legs y name, que recibe cuando yo instancio un objeto de la clase dog, se lo pasa a su padre, a animal. Le pasa legs y name, ¿ven? Entonces animal se encarga de guardarlo en ese objeto. ¿Está? Pero no dog. Dog no necesita hacerlo porque animal ya lo guarda. Entonces, ¿para qué quisiera guardarlo en el padre y en el hijo? Si el hijo hereda todo lo del padre. ¿Está bien? Y esta es la sintaxis para decirle inicialízame dog, que es también de tipo animal con estos dos parámetros que yo te estoy pasando. ¿Está bien? Bueno, y acá redefinimos el speak, el habla de dog, ¿sí? Que me devuelve nada y que lo único que hace es imprimir waf, waf, ¿sí? Wow, waf, 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 así, ¿no? Eso es todo lo que hace, ¿está bien? Ahora yo sé que este objeto que se va a crear acá cuando yo llame a dog es un perro. Entonces cuando hable, ¿se acuerdan que animal no sabía qué decir? Bueno, dog cuando hable sí sabe qué decir. ¡Wow! Obvio. ¿Sí? Eso es lo que hace un perro. ¿Está bien? Y así están definidos los otros. Miren, por ejemplo, cat. Cat está igual. Bueno, acá le había puesto algo, se ve dueño, vamos a sacárselo. Total no lo estamos usando. Esto tampoco va. Vamos a limpiar un poco acá. Pero fíjense que
de nuevo estoy declarando que va a haber una clase cat que va a heredar de animal, ¿sí? Y que tiene su constructor y que tiene su habla, su funcioncita habla, que va a redefinir la genérica de animal, ¿sí? Entonces si vamos a cat.cpp, vamos a ver que acá está el constructor, exactamente igual que hacía con perro, ¿sí? La instancia, cuando instancio cat, le pasa el número de patas y el nombre a su clase padre, ¿sí? Y cuando habla tiene que decir lo que dicen los gatos. ¿No? ¿Más o menos salió? Bueno, eso, exactamente eso. Después tenemos parrot, ¿sí? Que es loro. Uf, me quedó esto acá, que esto no tiene que ir. Ahí está. Dueño dijimos que no va, no nos interesa. Ahí está. Así que de la misma manera, hereda de animal. Tiene su constructor, tiene su método speak y cuando habla va a decir, lo único que cambia es esto, va a decir papá Pepito, ¿sí? Pepito, papá. Bueno, no sé cómo habla un loro. La verdad que nunca tuve un loro, pero me imagino que todos los loros deben poder decir papá y Pepito, ¿sí? Entonces, bueno, y les muestro de última el caracol, ¿sí? El caracol es un caso especial. ¿Por qué? Porque, como ven acá, no tiene un método habla, porque yo no sé cómo habla un caracol. No sé ni siquiera si hace sonidos. Me imagino que debe hacer sonidos de alguna manera, pero no sé cómo los hace, ¿ok? Entonces yo directamente a caracol no le definí un método habla. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando yo a caracol le diga habla caracol, porque caracol es un animal y animal tiene un método habla. Entonces yo de todas maneras puedo llamar al método habla, porque su padre tiene ese método, simplemente que yo no lo redefiní. ¿Qué les parece que va a pasar? Si están diciendo que va a usar el método de animal, por supuesto, es absolutamente lógico que va a usar el método de animal, y el método de animal, acuérdense que decía, no sé cómo hablar, entonces va a usar ese. Lo vamos a ver. Y snail.cpp simplemente es su constructor, que le pasa el número de patas, que va a ser 0 por supuesto, y el nombre a animal, que es su padre. Como siempre, eso como siempre, ¿ok? Así que ahí tienen un caso particular de un animal que no habla. Entonces no necesita redefinir el método base de animal. ¿Está bien? Animal decía que el speak de animal era, el habla de animal, quiero decir, es no sé cómo hablar. ¿Está bien? Y suena bien para un caracol que no sabemos cómo habla, está bien que imprima eso. Perdón. Ahora, fíjense que en animal. A ver, vamos a animal.h, en la definición de nuestra clase base, yo tenía acá, y les había dicho, esto no lo vamos a ver, qué sé yo. Yo tenía acá esto. Esperen, vamos a hacer algo. Lo voy a dejar comentado por un segundo, ¿sí? Y vamos a compilar. Vamos a compilar esto. Y van a ver, esta es la típica, a pesar de que esto va a compilar, ¿sí? Acá me marca, ven que compiló perfecto. Platformio me marca que hay problemas. Esto es típico con los include de Platformio. No sé exactamente cómo solucionarlo, pero mientras acá me diga que, perdón, en el terminal, me diga que compiló, yo estoy bien. Esto funciona y anda, así que no le den bolilla a estos problemas. Son todos problemas del include, ¿ven? De cómo se incluyen las cosas. Pero evidentemente lo está pudiendo compilar, así que no nos hagamos mucho problema con eso. Entonces, vamos a ir a nuestro main, ¿sí? Vamos a ir a nuestro main y vamos a ver cómo es que estamos usando todo esto, ¿sí? Primero que nada, fíjense que yo estoy incluyendo a todos mis animales, que voy a usar después, ¿no? Uy, no sé qué dice ahí. Vamos a comentar esto de nuevo. Ahí está. Bueno, fíjense que... esto era lo que me molestaba. Ahí está. Fíjense que yo estoy incluyendo a el loro, a animal, a perro y a gato, ¿sí? Y en setup lo único que hago es inicializar el serial. Y después defino, esto puede estar en cualquier lado, defino algunas variables, ¿sí? Algunas instancias de clases de, por ejemplo, de dog, ¿sí? Creo
una instancia de dog, de perro, que se llama Pichicho, que tiene 4 patas y que se llama Bobby. Creo otro perro que le voy a llamar a la instancia, le voy a llamar Toby, ¿ok? Este es el nombre formal en la casa del perro, Bobby. Pichicho es mi objeto Pichicho. Yo voy a acceder, ven, al objeto Pichicho, ¿ok? Después Toby, que lamentablemente perdió una pata, ¿sí? O nació sin una pata, pobre. Y bueno, que se llama Toby, así que el objeto también se llama Toby. Después vamos a definir un gato, un objeto tipo gato, que el objeto se llama Minino, pero el nombre del gato familiar es Garrita, tiene 4 patas. Y después un loro que se llama Pepe, cuyo nombre también es Pepe, y que tiene 2 patas, ¿ok? Después, ¿qué hago? Acá viene la parte linda de todo esto. Yo voy a crear... ¿Qué es esto? Animals. ¿Qué es? Yo voy a crear un array, ¿sí? Que se llama animals, ¿ok? Ven acá que es un vector, ¿no? Es un array. ¿Qué tiene este array adentro? Punteros a animal. ¿Lo ven? Es un array de punteros a animals, a objetos de clase animal, ¿ok? Y adentro yo voy a inicializar este array con Pichicho, ¿sí? Acuérdense de los operadores de referencia y de dereferencia, ¿no? Le estoy pasando a Pichicho, ¿sí? A Toby, ¿sí? A Minino, a los 4 que definí acá. Es un array que apunta a objetos de tipo animal. Pichicho, pero pará, Guille. Pichicho es dog, no es animal. Bueno, pero dijimos que dog era de animal. Entonces, yo puedo hacer que mi array sea de animal. ¿Está bien? No importa si son perro, gato, conejo, loro, caracol o lo que sea. Mientras todos tengan como padre la clase animal, yo los puedo meter a todos en un array de punteros a animal. ¿Está bien? Sin siquiera saber de qué tipo es Pichicho, de qué tipo específico, de qué tipo hijo es Pichicho. ¿Pichicho es un animal? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. ¿Es un perro? Ok, ¿pero es un animal? Sí. Bien, entonces se puede meter en este array. Entonces, fíjense, y esto es fundamental que entiendan, en este array estoy metiendo objetos de distintos tipos. Estoy metiendo un perro, estoy metiendo otro perro, estoy metiendo un gato y estoy metiendo un loro. ¿Ok? ¿Pero todos son animales? Sí, son todos animales. Entonces, puedo hacer un array de animals con animales de distintos tipos. ¿Está bien? Recuerden esto porque es fantástico. Porque recuerden que los arrays, los vectores, no pueden tener distintos tipos. Ustedes pueden tener un array de enteros. Pueden meter un número, un float ahí adentro de ese array de enteros. No, obvio que no. ¿Pueden meter un boolean adentro de un array de entero? No, no pueden. Acá tenemos un array de animales y estamos metiendo perro, gato, loro, coso. ¿Pueden? Sí, obvio, porque son todos animales. ¡Wow! ¡Genial! Esto está buenísimo. Bueno, entonces definí un array de punteros a animales de distintos tipos. ¿Ok? Bien, y acá empieza el loop. No sé para qué puse esto, pero no importa. Vamos a comentarlo. Y fíjense lo que hago acá. Esta parte también es interesantísima, ¿sí? Yo quiero recorrer ese array de animales. Y quiero decirle a cada uno, habla. O sea, quiero agarrar a Pichicho y decirle a Pichicho, que se llama Bobby, ¿sí? Quiero decirle, habla. Y él me va a responder, wow. ¿Está bien? Y Toby, quiero decirle, Toby, habla. Y él me va a responder, wow. ¿Sí? Bien, hasta ahí. Quiero recorrerlos a todos y llamar a sus métodos habla, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé o cómo podría saber, como yo quiero recorrer todo ese array, qué cantidad de elementos tiene ese array en un momento dado? ¿Yo lo sé? No. ¿Cómo puedo hacer para saberlo? Bueno, un método sería definir acá int quantity, ¿sí? O q igual a, en este caso, 4. Y acá... Y vamos a sacar esto menor a 4, ¿ok? Yo podría hacer un for
int i igual a 0, i menor a 4, i más, y recorrer. ¿Tá? Pero también yo podría, en vez de hardcodear este 4 acá y decirle, este array tiene 4 elementos, podría usar lo que tenía acá antes de que borrara todo, que era esto. ¿Se acuerdan del operador de la cláusula sizeOf? Bueno, sizeOf me va a dar el tamaño en bytes que tiene animals. ¿Está bien? Animals es el array de animales, ¿ok? Me va a dar el tamaño completo de ese array de punteros a animal, ¿ok? Y después lo voy a dividir, o sea, el tamaño completo del array, ¿está bien? Del array de punteros, ¿sí? Y después lo voy a definir por, lo voy a dividir por el tamaño que tiene el puntero a animals. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué obtengo ahí? Justamente la cantidad de elementos que tiene ese array. ¿Ok? Y esto lo van a poder hacer con cualquier tipo de dato que se les ocurra y con cualquier array. Bien. Entonces yo no necesito hardcodear la cantidad de elementos de ese array. Y la pregunta es, ¿para qué te sirve eso, Guille? ¿Para qué estás complicándote así? Le hubieras puesto coso igual a 4 y listo, ponías 4 acá y listo. Y se acabó. ¿Saben que no? ¿Saben por qué no? Porque mañana yo acá meto otro elemento y tengo que acordarme que ese Q, ese entero Q que me define la cantidad de elementos que hay en ese array, debe ser cambiado. Y si yo no cambio ese Q, no va a fallar nada. Esto va a seguir funcionando, pero ese elemento que yo agregué atrás, en el array como último elemento, no lo va a recorrer ese for. Entonces el programa no va a funcionar como yo quería, porque no me acordé de algo que dejé ahí, enganchado a mi programa, digamos, que depende una cosa de otra. Y no lo va a usar al último elemento. En ningún lugar de donde yo los esté usando a todos los elementos del array. Entonces, de esta manera, que parece más compleja, se calcula en el momento cuántos elementos tiene ese array. Yo no necesito decirle, ¿está bien? El código sabe. Si yo le agrego uno más, sabe que hay uno más. Y se acabó, y se ajusta todo, y yo no tengo que tocar nada más. Lo único que tengo que hacer es meter un elemento más, que después vamos a meter a nuestro caracol babosín. Lo vamos a meter acá y van a ver que todo sigue funcionando perfectamente igual, y yo no toco nada más que mi array, agrego ese nuevo animal y se acabó. ¿Está bien? ¿Qué hace adentro cuando voy recorriendo cada animal? Bueno, me pide el nombre, ¿sí?, del animal en el que estoy parado en mi for, en mi ciclo, ¿sí? Me pide el nombre y me lo imprime. Después imprime dice seguido, fíjense que no es println, sino que es print simplemente. Y después llamo a la función de ese animal, el que sea, llamo a speak, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Yo ya tengo conectada acá una placa 1. Esto creo que lo puse para la 1. Sí, para la 1, muy bien. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a quemar la placa. Ya ahí la flasheamos. Y... bien, y ahora vamos al serial monitor. Ahí está. Bien, fíjense. Fue recorriendo, vamos a buscar el main, ahí está. Fíjense que el for que hizo, se paró en el primer elemento del array, que era un perro, Pichicho, ¿sí? Que se llamaba Bobby. Recuerden que no se llamaba Pichicho. Yo llamé Pichicho a la instancia, al objeto, pero su nombre era Bobby. Entonces Bobby dice wow, wof. Claro, es un perro. Después se para en Toby, ¿está bien? Avanza 1, este índice suma 1, se para en el índice 1 y Toby dice lo mismo, wow, wof, porque es lo que hace un perro. Después se para en el siguiente, que era un gato, y Garrita dice, no lo voy a decir de nuevo, Raúl, ¿sí? Háganlo en su mente como si fuera un gato, molesto, a la noche. Y después se para en Pepe, que es el loro, y dice papá Pepito. Pero fíjense, ¿dónde está el if? Porque, ¿cómo harían esto
si no hubieran usado todo esto que yo les mostré de la herencia y el polimorfismo y demás. Si no tuvieran polimorfismo, o sea, este es el ejemplo de polimorfismo, ¿no? Nosotros estamos llamando a una función que se llama habla, que se llama igual, en todos los hijos de una clase base se llama igual, se llama speak, ¿sí? Entonces, yo estoy hablando de la clase, estoy llamando al método habla, y cada uno de estos objetos sabe cómo hablar por sí mismo. O sea, yo no tuve que preguntar en ningún momento, if Toby es de tipo perro que imprima wow wof. Else, if es de tipo, Toby es de tipo loro que imprima Papa Pepito. Else, if Toby es de tipo, ¿qué había? Que me faltaba gato que imprima Raúl. ¿Sí? No tuve que preguntar nada. Ellos saben por sí mismos, por su tipo específico, cómo hablar. ¿Qué les parece? Eliminé los if. ¿Está bien? Primero, pude meter todo en un array. ¿Sí? Cosas de tipos diversos. A pesar de que eso no es cierto, por supuesto, son todos animales. Y pude llamar a sus métodos speak sin necesidad de saber qué tipo de animal específico era cada uno. Porque cada uno sabe cómo decirlo. Sabe cómo hablar. ¿Está bien? Miren, vamos a hacer otra cosa. Ahora les voy a mostrar qué pasa si yo acá incluyo Snail, al caracol, ¿no es cierto? Y creo una instancia del caracol, que el objeto se va a llamar babosín, va a tener 0 piernas y el nombre también va a ser babosín. Dudo que responda si uno lo llama, pero bueno. Y acá les vamos a poner, le vamos a agregar, fíjense lo único que hice, creé el objeto nuevo de un nuevo animal que se me ocurrió meter acá, ¿sí? Del cual todo esto no tenía ni idea de que existía. Mi código de main no tenía ni idea de que caracol existía. Yo le acabo de descomentar este include, entonces ahora sabe que caracol existe. Le acabo de crear un caracol acá y ahora sabe que hay un caracol dentro de este, y se lo puse acá, digamos, así que sabe que adentro de esto hay un caracol. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando corro este código? Vamos a correrlo de nuevo. No toqué nada más, No toqué absolutamente nada más. Entonces ahí está, se grabó, perfecto. Y vamos al terminal. Y fíjense que Bobby dice wow, Toby dice wow, Barrita dice Raúl, Pepe dice Papá Pepito y Babosín dice que no sabe cómo hablar. Wow. Díganme si esto no les abre infinitas posibilidades y les parece que les crea un código mucho mejor que el que tendrían que hacer sin usar todo esto. ¿Entienden? Yo acá, para que entiendan un poco más todavía y se enamoren un poco más de esto, yo creo otro Babosín 2, ¿sí? Y que se llame, qué sé yo, Caracolito, ¿sí? Y lo pongo acá y ya está. O sea, y si quiero crear 42 más, no hay problema, Esto sigue funcionando, miren. Yo no necesité tocar nada de mi función. Eso es fantástico, está desacoplado todo. Y yo puedo seguir agregando animales, todos los que quiera, ¿ven? Ahí dice Caracolito, ya lo agregó. No sabe cómo hablar tampoco, obvio, es un caracol. Pero yo no toqué nada. No hay nada hardcodeado, o sea, todo esto se adapta a este código cuando yo voy metiéndole más y más animales a ese array. Lo va recorriendo, va llamando a la función speak o habla que corresponda y le imprime. ¿Está bien? No hay ifs, no hay nada que tocar, todo se acomoda solo, ¿sí? Quiero que me entiendan eso. Imagínense, después les voy a pasar, además de este video, les voy a pasar otro donde hice una plataforma de juegos y ahí van a ver que yo hice la plataforma de jueguitos, pero de jueguitos mínimo, en un display OLED de 128 píxeles por 64 y con 2 botones, con una pilita. Hice una plataformita de juegos y ustedes pueden definir juegos y pueden agregarlos así a un array de juegos. Entonces
hay un menú donde los recorren a los juegos y si ustedes ponen 2 juegos, 3 juegos, 42 juegos o definen 180 juegos, lo ponen adentro de ese array y con un menú los van a poder... o sea, y todo se adapta. La plataforma de juegos sabe cómo interpretar cada uno de esos juegos, a pesar que lo haya escrito no yo, sino cualquier otra persona. Y sabe que tiene que incluirlo en el menú, entonces yo tengo una flechita para la izquierda, una flechita para la derecha, me voy moviendo por los distintos juegos, ¿sí? Y voy mostrando los nombres y algún dibujito, alguna cosa así, no me acuerdo bien cómo estaba hecho. Si mostraba algún dibujo o no, creo que no. Y después sabe cómo correr cada juego, porque cada juego implementa una interfaz conocida. O sea, es de tipo, digamos, es de tipo juego, ¿está bien? Como acá. Perro, gato, caracol, todos son de tipo animal y yo sé cómo tratarlos, yo sé que Speak existe en animal, ¿sí? Entonces yo sé que a cualquiera de estos animales que yo metí en este array le puedo decir habla, pero cuando llame habla va a llamar a la redefinición de habla que está en la clase hijo, no a la de la clase padre, a pesar de que este array sea pareciera de solo animales y no de perros, gatos y loros. ¿Está bien? Bueno, el de juego sabe exactamente lo mismo. Tengo juegos definidos y después tengo, por ejemplo, Arkanoid, no sé, el cosito de Google, el del dinosaurio que salta y todo eso. Y son diferentes, pero todos son de tipo juego. Entonces sabe el juego que yo puedo, en la plataforma, digamos que lo corre al juego, sabe que yo puedo llamar a draw frame, por ejemplo, que le llamé un método que es dibujar un frame del juego, ¿sí? Y hay otro método que es refrescar el estado de los botones, a ver si alguien apretó algo. Y yo tengo 2 botones, o sea que lo único que tengo que hacer es chequear que alguno de esos 2 botones está apretado y decirle a cada juego en particular: hey, te apretaron tal botón, haz lo que tengas que hacer, haz tus cálculos, move tus piezas y después yo llamo de nuevo al draw frame y te voy graficando lo que vos me tires, jueguito. ¿Sí? La plataforma de juego por encima de esos juegos sabe cómo hablarles a cada uno de esos juegos porque todos son de un mismo tipo base. ¿Está bien? Así que eso sería todo por hoy. Recuerden que todo esto surgió de hablar de estos 4 pilares de la programación orientada a objetos y espero que hayan entendido la increíble ventaja que tiene estructurar su código usando este tipo de paradigma de programación, ¿sí? No importa en qué lenguaje estén. Ya sé, nosotros lo vemos para C++, pero esto en Java, en JavaScript, en Python, en cualquier lenguaje que implemente o que los deje implementar programación orientada a objetos, ¿sí? O que soporte programación orientada a objetos, este paradigma, ustedes pueden usar estos conceptos. Tal vez la forma de escribirlo, por ejemplo, como hice acá para esta nomenclatura, digamos, tal vez cambie. En general son todas más o menos iguales, pero tal vez puede cambiar un poco, pero no va a diferir mucho. Son todas más o menos iguales, todos los lenguajes tienen su forma particular de hacer las cosas. Pero bueno, espero que les guste y que lo usen a mansalva, ¿sí? Les mando un abrazo y nos vemos en cualquier otro video.